Hola, bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a explorar un tema absolutamente fascinante sobre cómo nuestras ciudades respiran, crecen y se transforman todos los días. Y para hacer esto, no vamos a mirar un plano gigante incomprensible de toda una metrópolis. No, vamos a poner bajo el microscopio un caso de estudio súper específico, la ruta alimentadora A11B del sistema Mio en Cali. A ver, a simple vista podría parecer solo una línea de autobús más en el mapa, ¿verdad? Pero al desglosarla a fondo, descubrimos que es un ejemplo vivo y extraordinario de adaptación urbana. Es como un organismo que reacciona a los estudiantes, a los barrios que crecen de la nada y a las crisis inesperadas. Así que prepárense, porque esto es un verdadero rompecabezas de planificación. Para entender toda esta evolución sin perdernos, vamos a estructurar la explicación en 4 fases clave. 1. El origen institucional. 2. La expansión y crisis urbana. 3. La adaptación al ciclo académico. Y 4. La ruta en la actualidad. Bien, entremos de lleno en esto. Todo este análisis gira en torno a una pregunta analítica fundamental, o sea, ¿cómo se diseña una infraestructura de transporte que no se quede completamente obsoleta a los pocos meses de inaugurarse? La respuesta, y esto es clave, es que la infraestructura jamás puede ser estática. Tiene que reaccionar constantemente a los cambios demográficos, a las nuevas decisiones de las instituciones y, claro, a las necesidades inmediatas de la gente en la calle. Y como vamos a ver, la ruta A11B es literalmente la encarnación perfecta de esta filosofía de diseño súper flexible. Fase 1. El origen y el reto institucional. A ver, situémonos en el año 2017. La Autoridad de Transporte se enfrenta a un problema muy concreto. ¿Cómo integrar un polo institucional nuevecito a la cuadrícula que ya existe en la ciudad? Aquí podemos ver una visión general del ciclo de vida de la ruta. Y ojo, no es una línea recta para nada, es una montaña rusa. Nace en 2017, sufre una mutación geográfica total en 2019, se enfrenta a una suspensión absoluta en 2020 y luego tiene extensiones tácticas en 2025. Tener este esquema estructural en mente es fundamental antes de sumergirnos en el porqué analítico detrás de cada una de estas eras. El 1 de marzo de 2017, la A11B nació con un propósito que no era para nada general, era altamente específico. Resulta que las directivas de la Universidad Libre abrieron una nueva sede en el sector de Valle de Lili. Entonces, tras varias mesas de trabajo con Metrocali, se diseñó esta ruta exclusivamente para conectar de forma directa la estación Universidades con este nuevo campus. Al principio operaba de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y usaba únicamente 3 buses verdes complementarios. Era un recorrido súper puntual por la autopista Cali-Jamundí y la carrera 111. Básicamente fue una solución quirúrgica para una necesidad institucional muy puntual. Pasamos a la fase 2. Expansión y crisis urbana. Aquí entra un principio básico de la planificación urbana. Las soluciones iniciales, por muy buenas que sean el día 1, casi siempre se quedan cortas cuando la ciudad empieza a desarrollarse rápido. Y aquí surge un dilema interesantísimo. La ruta beneficiaba de rebote a algunos sectores cercanos, pero de repente, la zona residencial de Alférez empezó a crecer a un ritmo acelerado. Esto nos plantea un problema analítico enorme. ¿Qué diablos hace el sistema cuando miles de nuevos residentes de repente necesitan transporte exactamente en la misma zona de influencia de una ruta que, recordemos, fue pensada solo para estudiantes? Y esto ilustra de manera brillante la respuesta del sistema. Si observan este mapa oficial de julio de 2019, presten mucha atención a la línea azul oscura, la que dice Nuevo Recorrido. La ruta original, que es la roja, simplemente bajaba a la universidad y daba la vuelta. Súper simple. Pero el sistema reaccionó físicamente al crecimiento de los barrios. Esa línea azul nos muestra cómo la A11B literalmente se estiró y se metió internamente por las calles 22, 20 y la carrera 118 para darle cobertura directa a las casas de Alférez 1, 2, 3 y 4. Pasó de ser una ruta puramente universitaria a una ruta híbrida total. Claro que toda esta gran expansión chocó de frente contra 2 variables estructurales masivas y totalmente externas. Primero, tuvimos la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020. Esto forzó la virtualidad y vació por completo los campus universitarios de la noche a la mañana. Luego vino la crisis social del paro nacional en el primer semestre de 2021. Lo cual generó daños bastante significativos en la infraestructura general del sistema de transporte. Ante la desaparición de su propósito operacional fundamental, es decir, mover estudiantes y residentes hacia sus lugares de estudio y trabajo presencial, la ruta tuvo que ser suspendida temporalmente. Es un ejemplo clarísimo de cómo la viabilidad de una microrruta depende al 100% del ecosistema macro que la rodea. Vamos con la fase 3. La adaptación al ciclo académico.
Una vez superadas esas crisis, entramos en el periodo de 2022 a 2025. Y aquí es donde la ruta consolida una identidad súper especializada, atada casi que con pegante al calendario académico. Planteemos el problema analítico que enfrentó la autoridad a principios de 2025. La Universidad Libre decide ampliar su oferta e introduce más clases en jornada nocturna. Lógicamente, esto genera un reto inmediato de movilidad y seguridad. La pregunta es, ¿cómo garantizamos que los estudiantes regresen a casa sanos y salvos cuando salen tarde en la noche de un campus que está en los márgenes de la zona urbana? Ahora, lo que resulta realmente interesante de esta diapositiva es comparar estos dos comunicados oficiales emitidos con poquitos meses de diferencia para ver la rápida respuesta institucional. A la izquierda vemos la reactivación de enero de 2025. El horario de la 11B moría estrictamente a las 8 de la noche. Pero a la derecha, en el comunicado del 4 de agosto, vemos la adaptación del sistema en tiempo real. El reloj se estiró hasta las 10 de la noche. Esta extensión táctica de 2 horas es una solución logística súper directa al problema de seguridad nocturna que trajo esa nueva demanda estudiantil. Toda esta consolidación nos demuestra que la A11B tiene una identidad única. Es casi como una línea de tránsito estacional. O sea, durante los semestres académicos activos, opera con total regularidad, a toda marcha, para cubrir esa altísima demanda. Pero ¿qué pasa cuando llegan las vacaciones de mitad o fin de año? Pues el sistema evalúa los datos, ve que la demanda se desploma y actúa en consecuencia. Suspende formalmente la ruta los sábados o le baja drásticamente las frecuencias entre semana, redirigiendo a los usuarios hacia rutas alternadas en corredores principales. Básicamente, la ruta respira exactamente al mismo ritmo que la universidad. Y finalmente, la fase 4, la ruta en la actualidad. Esto nos trae a la etapa final de nuestro análisis para ver cómo está operando hoy en 2026 como una microrruta súper especializada. Los datos actuales reflejan a la perfección el papel que juega en su entorno. Opera de lunes a viernes en las horas pico y valle más cruciales. Los sábados el horario se recorta muchísimo, cerrando a las 9 de la mañana. Y los domingos y festivos simplemente no opera. Y tiene todo el sentido del mundo. Si no hay clases y la actividad institucional es nula, ¿para qué desperdiciar recursos moviendo buses vacíos? Su funcionamiento hoy es un espejo exacto de la vida diaria en ese sector entre la estación Universidades, la Libre y Alférez Real. Para cerrar este análisis, quiero dejarles una reflexión que da mucho para pensar. Acabamos de ver cómo una simple línea de autobús mutó de ser una conexión institucional a una solución residencial. Vimos cómo sobrevivió a choques externos durísimos y cómo aprendió a encenderse y apagarse según el calendario de una universidad. Viendo este tremendo nivel de especialización, surge una gran duda. ¿Es esta adaptabilidad estacional el modelo definitivo para resolver los retos de movilidad más complejos en las ciudades del futuro? Es una pregunta fascinante que los planificadores urbanos tendrán que resolver más temprano que tarde. Muchísimas gracias por sumarse a esta explicación. Hasta la próxima.